Señoras y señores, déjenme leerle parte de lo que publica Álvaro Delgado en la revista Proceso, que es revelador y que ha hecho encabritar a más de un panista. Expresidentes y la cúpula panista en el carrusel de la corrupción. La denuncia que interpuso el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, contra prominentes políticos del PAN y del PRI, legisladores, funcionarios federales, actuales gobernadores, revela cómo se movieron los intereses personales y de grupo en torno a la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, se trata de los mismos personajes de los escándalos de las últimas décadas, incluidos los expresidentes Salinas de Gortari, Calderón Hinojosa y Peña Nieto. Los responsables en el gobierno de Felipe Calderón de combatir la corrupción, Salvador Vega Casillas, y de cuidar el dinero público, Ernesto Cordero, así como otros 4 senadores, 2 de ellos actuales gobernadores, miembros todos del PAN cuando ocurrieron los hechos, están bajo investigación por presuntamente recibir al menos 80 millones de pesos de sobornos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Pero las pesquisas, no solo por la imputación legal que ha hecho Emilio Lozoya a Cordero y Vega Casillas, así como a Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, estos últimos gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, que todo lo niegan, sino por el rastreo de su dinero que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La UIF, a cargo del exfiscal electoral Santiago Nieto, también investiga a los exsenadores del PAN, Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Suart, afines ambos a Calderón, y este último ligado por Lozoya al expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuyos movimientos financieros, según las pesquisas, son incongruentes con sus ingresos. Un ejemplo, en un solo día, Gil Suart, secretario particular de Calderón y subsecretario de Gobernación en su sexenio, con ingresos solo como servidor público entre 2006 y 2018, movió 31 millones de pesos, entre otras operaciones extrañas identificadas por la UIF. Los panistas de Calderón sí son de vergüenza, dice Santiago Nieto, sobre los senadores y gobernadores panistas, uno de los cuales, Gil Suart, fue esposo de Carla Humphrey, directora general adjunta de la UIF, antes de ser electa consejera del Instituto Nacional Electoral con el aval de Morena. Y precisamente por esto que publica Álvaro Delgado es que se desataron los demonios blanquiazules y Gil Suart amenazó a Álvaro Delgado y bueno, pues aquí se pone sabrosa la situación. Estoy buscando precisamente lo que le dice Gil Suart a Álvaro Delgado a través de redes sociales y ya se publicó también lo que Álvaro Delgado recibe como réplica y la revista Proceso. Esto es lo que publica Roberto Gil Suart como su réplica. Revista Proceso presente Álvaro I.O. Delgado, me refiero al texto titulado Expresidentes y la cúpula panista en el carrusel de la corrupción, publicado en la edición número 2286 del semanario Proceso de esta fecha, en de las páginas 14 a la 18. 1. Sin rigor periodístico, reproduce información que ha sido previamente desmentida en las fuentes originales de difusión. 2. La información publicada con respecto a mis operaciones financieras es falsa. No existe en tipo, grado o monto una operación de esa naturaleza en ninguna de mis actuales o pasadas cuentas bancarias, fiduciarias o de inversión. 3. Reconozco su enorme esfuerzo en tergiversar las declaraciones del caso Lozoya con el fin de vincularme a esos hechos, pero lo que no logró el delincuente, confeso, con su delación, difícilmente usted lo conseguirá con insinuaciones. 4. Le solicito atentamente conserve el dispositivo y o medio físico o electrónico en el que consta la declaración que usted entrecomilla y que supongo fue reproducida con consentimiento de su emisor. Es un dato de prueba que en su momento la requeriré judicialmente debido a que de ser cierta podría actualizarse el delito previsto en el artículo 63 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sirva publicar en la presente aclaración en términos de lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su ley reglamentaria. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, Roberto Gil Suart.
pues a mí me parece amenaza con esto de los artículos de la Constitución y de la posible demanda, acción legal que emprenda Roberto Gil Suart, porque ayer Roberto Gil Suart le dice en redes sociales a Álvaro Delgado: aquí le dejo, don Álvaro Delgado, una referencia de las implicaciones de andar difundiendo información falsa. Capítulo octavo de los delitos, artículo 62. Se sancionará con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2,000 días multa conforme al Código Penal Federal a quien, primero, proporcione de manera dolosa a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o sean completamente ilegibles para ser incorporados en aquellos que deban presentarse. Segundo, de manera dolosa modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos o incorporados en avisos presentados. El artículo 63 dicta que se sancionará con prisión de 4 a 10 años y con 500 a 2,000 días de multa conforme al Código Penal Federal al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta ley, o que transgreda lo dispuesto por el capítulo sexto de la misma en materia de la reserva y el manejo de información. Y segundo, a quien sin contar con autorización de la autoridad competente revele o divulgue por cualquier medio información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público con cualquier aviso o requerimiento de información hecho entre las autoridades en relación con algún acto u operación relacionada con las actividades vulnerables, independientemente de que el aviso exista o no. Y responde Álvaro Delgado al panista Gil Suart: todas las fuentes en mi reportaje están identificadas. Yo no te imputo nada. Es la Unidad de Inteligencia Financiera que investiga tus cuentas y Emilio Lozoya Austin quien describe tu relación con el empresario Martínez Urmeneta, supuesto socio de Carlos Salinas de Gortari. Se tiran duro y nuevamente nuestra solidaridad con Álvaro Delgado, quien enfrenta esta amenaza de Roberto Gil Suart y los insultos del saco de pus, mejor conocido en el bajo mundo del panismo como Javier Lozano, quien habla, entre otras cosas, de madrizas. ¿Cómo les gusta esto? ¿Cómo les gusta hablar de madrizas a los panistas? Como Javier Lozano, que dice: merecida madriza a este charlatán, luego de lo que publica Roberto Gil Suart a Álvaro Delgado. Madrizas. Ojalá que artículo 19 se posicione ante este lenguaje de madrizas y soberanos pendejos de Javier Lozano, un exfuncionario quien presuntamente está siendo investigado, y algo que reporta el periodista Álvaro Delgado, quien estaría enfrentando estos insultos por su labor, única y exclusivamente por su labor de informar.